Cuando tu dinero no vale, el concepto de ahorro queda muy lejano, porque de nada te sirve guardar bolívares o los pesos colombianos o, o- o dinero de Cuba o pesos argentinos. De nada te serviría haberlos guardado si te enfrentas a una hiperinflación de 2, 3 dígitos, si tu poder adquisitivo se merma porque la moneda se devalúa contra la divisa extranjera. Entonces, delante de ese escenario, descubro Bitcoin y resulta que Bitcoin me devuelve la capacidad de ahorrar. Muchos lo llaman inversión, yo lo llamo ahorro. A mí me permite ahorrar porque, a pesar de la volatilidad, muchos le tienen miedo a la volatilidad del precio de Bitcoin. Yo les diría, si ustedes le tienen miedo a la volatilidad de Bitcoin, los reto a que tengan bolívares, a ver si es verdad que la volatilidad de Bitcoin es algo grave. Pero fíjate que en mi caso, primero me devolvió la capacidad de ahorrar. Bitcoin me devolvió la capacidad de ahorrar. Y luego me devolvió la soberanía. Ya no dependo de que un banco guarde mi dinero. Yo personalmente puedo guardar mi propio capital y protegerlo a mi manera. Por supuesto, aquí quisiera puntualizar algo. Muchos piensan que Bitcoin llega para eliminar el sistema financiero tradicional. Y yo creo que no es un juego de suma cero. O sea, Bitcoin puede convivir, de hecho convive con el sistema tradicional. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Johnny He. Johnny es un apasionado bitcoiner venezolano que es un educador, instructor y desarrollador enfocado en Bitcoin y la Lightning Network. Corre su propio nodo, imparte cursos técnicos en español, crea demos educativas y contribuye a proyectos open source como el desafío B4OS, Build for Open Source, iguales como Satoshi Scholar. En un contexto como Venezuela, donde Bitcoin ha sido una herramienta real contra la hiperinflación, Johnny nos compartirá su trayectoria personal, su insistencia en la soberanía a través de correr nodos propios, el impacto de la educación técnica en la comunidad hispanohablante y sus visiones sobre el futuro de Lightning y la adopción en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de por qué aprender Bitcoin es fundamental para la libertad y la soberanía. Johnny, bienvenido. Gracias por la invitación. Debo iniciar precisamente así, dándote las gracias por esta invitación, ya que he visto tu programa y siempre invitas, tienes invitados de alta calidad. Espero poder cubrir este espacio con lo poco que sé, ya que eso es a lo que me dedico, a compartir mi experiencia y conocimiento precisamente para que la educación en Bitcoin llegue a todos, sobre todo educación en español, ya que iniciaste comentando sobre las comunidades donde participo. Si me permites, quisiera precisamente nombrarte esas comunidades, ya que inicialmente estoy en la comunidad de librería de Satoshi, que es una comunidad altamente técnica, donde está basado el proyecto de B4OS, Bitcoin for Open Source, que es dedicado al desarrollo, a la educación de desarrolladores, programadores, para que se involucren en el constante avance en Bitcoin y sobre todo que la limitación del idioma, del inglés al español, no los detenga. Sí, Así que eso en lo está. Librería de Satoshi nos concentramos en eso, en la educación técnica principalmente. Pero también estoy involucrado en otras dos comunidades un poco más mundanas, por llamarlo así, sin que sea de forma despectiva, porque en una que es española, Bitconia, sé que se enfoca en lo que podemos hacer con ese Bitcoin que ya tenemos, más allá del aspecto técnico. Allí hablamos de finanzas descentralizadas basadas en Bitcoin. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer con Bitcoin? Y luego también participo en otra comunidad con el amigo Stark, también de España, en Bori Privacy, que es exclusivamente sobre privacidad. Cómo podemos utilizar la privacidad como esa barrera, esa protección contra los peligros que el mismo sistema a lo que nos enfrentamos.
en, en el sistema actual, no solo gobiernos, sino Exacto. malos actores del sistema. Exacto. Bueno, creo que Stark da un seminario con Lunaticoin sobre privacidad, si no me equivoco. Y ahora tiene una academia que se dedica exclusivamente al tema y tiene una infinidad de cursos que ayudan, que pueden ayudar a las personas a abordar ese, esa materia de forma muy profesional. Y después, bueno, Bitcoinia, está Omar Suárez, que lo he tenido en el podcast. Y bueno, como Correcto. vos me El amigo decías, Omar. tengo la suerte de que la comunidad hispana viene mucha gente de alto nivel. Este fin de semana lo vamos a tener a BTC Andrés, un referente top, junto con Lunaticoin, junto con su esposa Lorena, son referentes de alta gama del ecosistema español. Y como decíamos antes de arrancar, es importante dar contenido en español, es importante la educación. Por eso yo, pese a que no estoy, y este proyecto empezó completamente en inglés, pese a que no estoy en Latinoamérica, lo hago en español porque estoy dando esta batalla. Digo, vamos a dar la batalla en nuestro idioma. El objetivo mío es un episodio por día, excepto los domingos, donde hablo yo solo, para no molestar a la gente. Y bueno, y vos decís que desde tu humilde lugar, yo creo que todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo nuevo y algo valioso. Yo creo que todos los bitcoiners, sea el nombre que sea, tengas la exposición que tengas, hay algo valioso que aportar y por eso a mí me gusta traerlos acá, para que me cuenten su historia, para que mi audiencia la vea y por sobre todas las cosas, para que si hay gente que espero que todavía está dudando de Bitcoin, que nos conozca, que conozca que los Bitcoiners no somos bichos raros, somos gente que algún día entró en el rabbit hole y aprendió todo este mundo nuevo, maravilloso del dinero verdadero y soberano, y desde entonces no podemos parar de hablar de eso. Por eso te voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es, Johnny, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Pues fíjate que yo llegué a Bitcoin por necesidad, tan simple como eso. Para mí es una necesidad utilizar Bitcoin y por mi curiosidad natural quise aprender precisamente sobre eso. Vivo en un país que es sometido a una economía ah, totalmente fracturada, una hiperinflación que nos ha atacado durante años, producto de malas políticas, ya que las políticas son las que dictan la economía en un país. Eso es indudable. Entonces, para sobrevivir, eh, necesitaba un dinero que me permitiera eh, poder navegar las aguas turbulentas de una hiperinflación de 3 dígitos. Así que no tenía acceso a divisas, a lo que posiblemente en muchos países sí tengan acceso a divisas extranjeras. Yo solo tenía acceso a moneda local, bolívares, estoy en Venezuela. No tenía cómo crear una cuenta de banco extranjera, a pesar de que Venezuela está muy adelantada en lo que es el sistema financiero local, ya que a diferencia de otros países donde podemos ver que la población generalmente está relegada del sistema financiero y en Venezuela, por el contrario, la mayoría, se podría decir que hasta más del 80% tiene cuenta bancaria. El problema es la moneda. La- de nada te sirve tener una cuenta de banco si tu dinero no sirve, si tu dinero no es aceptado, pierde valor día a día. Entonces, por necesidad, busqué opciones. No tenía, me enfrenté a la realidad que no tenía opción de divisas extranjeras, así que busqué en el mundo digital una opción y me encontré con Bitcoin y me dio curiosidad y empecé a investigar, a estudiar y desde entonces, aproximadamente 2016, 2017,
abandoné el sistema financiero y empecé a utilizar solo Bitcoin. Quizás eso es lo que me ha mantenido durante todos estos años. Y luego con el tiempo, ese conocimiento que fui adquiriendo, me pareció egoísta no compartirlo y me he dedicado precisamente a tratar de educar. Sobre todo porque vi que en el, vamos a llamarlo ecosistema, todo el material que conseguimos es en inglés y eso nos deja a toda la comunidad de habla hispana relegado. Así que me pareció muy importante poder educar en español todo el temas de Bitcoin. Perfecto. Sí, sí, claramente. Claramente, bueno, Bitcoin, la historia mía es parecida. Yo termino descubriendo, si bien Argentina, si bien hace 10 años que no vivo en Argentina, pero yo atravesé, estuve los 12 años nefastos de kirchnerismo en Argentina, y ¿Viste, Bitcoin lo descubrí. Corralito? Lo viví el corralito, lo viví el corralito del 2001. Yo era recién había terminado el colegio, estaba empezando a trabajar, tenía 20 años, tenía en el 2001 cuando fue el corralito, tenía unos ahorros que me los agarró el corralito, pero bueno, cosas que pasan, ahí lo aprendés que los bancos, pero viene de larga data en Argentina. Yo tengo 44 años y en mi lifespan yo viví dos hiperinflaciones, vi 5 monedas diferentes, 3 veces los bancos le robaron la plata a la gente, entonces uno ya está curtido y ya entiende el tema, pero cuando vinieron los Kirchner, la cosa se hizo peor, porque primero no podías mandar plata ni recibir plata del exterior, segundo empieza de nuevo la inflación, que durante los primeros años estaba más o menos controlada, después se empieza a descontrolar terriblemente, empiezan los controles de cambio, empieza la persecución a la gente por tener plata, por tener nada, por tratar de cuidarte de las garras de los políticos, de los malos manejos. Entonces yo termino descubriendo Bitcoin de la misma manera, aunque lo termino entendiendo mucho tiempo después. ¿Vos creés que estos regímenes hacen que son buenos para Bitcoin porque terminan haciendo que la gente vaya y tome la píldora naranja? Es malo para la gente, es malo y punto. Y estos regímenes son malos. Estos gobiernos son malos. Utilizamos la palabra régimen como si fuera despectivo, pero son gobiernos, son malos gobiernos. Son simplemente gobiernos en la mayoría de los casos corruptos y algunas veces pasan a ser mucho más que eso. Y en su afán de control total, utilizan herramientas para evitar, entre comillas, la fuga de capitales, pero no apagan la maquinita de producir dinero. Los bancos centrales pues, se convierten en cáncer en lugar de ser controladores de economía. Claro, Y, yo y vi, todos esos controles dañan a la población en general. seguramente, veía eh, imágenes de Venezuela que hacían, por ejemplo, con los billetes de bolívares, hacían como adornos para venderle a la gente, a los turistas, porque no valía nada el dinero ese. Todavía lo hacen, todavía lo Todavía hacen. lo De hecho, hacen. de hecho, en Argentina hay una venezolana que pinta muy bonitos cuadros utilizando billetes. Y Bueno, a ver, de su uso y son muy bonitos. La chama que pinta billetes. hay algo que las veces que estuve en Argentina y me encontré con gente venezolana, te das cuenta que lo bancan a muerte a Milei, porque claramente para entender los desastres tenés que vivir. Fíjate que los países más capitalistas de Europa son los de Europa del Este, porque supieron lo que es vivir con el pie en la cabeza del comunismo que no te deja hacer nada y no quieren volver atrás. Y yo veo a la gente venezolana que vive en Argentina que progresa, que es trabajadora, que hace las cosas bien y que está totalmente a favor del gobierno porque sobre todo ahora que hay libertad en la Argentina, que dio un giro de 180 grados. Pero bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de Bitcoin, porque es lo que nos trae acá. Si bien todo tiene que ver con todo, el otro día un chico decía que Bitcoin es político y económico, obviamente,
Pero contanos tu actividad educativa. Vos sos desarrollador, ¿no? Y además tenés alguna comunidad donde educás o solamente impartís tu conocimiento en las redes. No, como te comentaba al principio, participo en 3 comunidades. La primera que puedo nombrar es la librería de Satoshi, la pueden encontrar en redes. Continuamente estamos impartiendo cursos en español, principalmente, cursos técnicos para el desarrollo, para el aprendizaje sobre Bitcoin, eh, desde el aspecto técnico, valga la redundancia. Em, ac- Hace poco terminé de impartir un curso sobre cómo instalar tu propio nodo desde cero, sin tener mayores conocimientos, para que cualquier persona desde su casa pueda instalar un nodo. También hay otros cursos dedicados a cómo manejar billeteras, cómo manejar temas avanzados sobre esquemas de multifirmas, herencia. También tenemos cursos que se basan en los fundamentos técnicos de Bitcoin. Originalmente la librería se utilizaba mucho el libro de Master in Bitcoin de Andreas Antonopoulos para enseñar toda esa parte técnica. Ahora ha ampliado un poco más el abanico, vamos mucho más allá porque tratamos de captar a desarrolladores de todas las áreas, cualquier lenguaje de programación, con el proyecto de B4OS, Bitcoin for Open Source, para que se integren al ecosistema de Bitcoin, porque no importa que no conozcas Bitcoin, pero si eres desarrollador y tienes esa curiosidad innata del ser humano, puedes integrarte y eventualmente puedes terminar incluso programando para Bitcoin. Y quién sabe, tal vez eh, como programador termines involucrado en la próxima actualización que tenga el protocolo de Bitcoin. Luego Perfecto. participo, como te decía, en otras 2 comunidades, Bitconia principalmente, que es una comunidad que trata de enseñar qué podemos hacer con el Bitcoin una vez que lo tenemos, porque no todo es tecnología. Si entendemos Bitcoin como dinero, como solución económica, como un activo financiero, solo acumularlo, como alguna vez dijo Satoshi Nakamoto, que o triunfa o se convierte en un coleccionable. Entonces, en Bitcoin tratamos de enseñar qué podemos hacer con ese dinero duro que llamamos Bitcoin. Y ahí entra la parte de las finanzas descentralizadas basados en Bitcoin y las capas que nos ayudan a escalar sobre Bitcoin, Lightning, las capas laterales, Rootstock, Liquid, todo este tipo de soluciones que nos permiten agregar funcionalidades sin perturbar la capa base de Bitcoin, sin poner en riesgo esa seguridad que nos da el protocolo original. Y también con el amigo Stark, en su comunidad que se basa exclusivamente en privacidad. Ahí tuve el privilegio de crear algunos cursos precisamente para enseñar a utilizar Bitcoin, pero desde la parte un poco más privada. O sea, básicamente enseñan todo lo que es CoinJoin y todos esos protocolos de privacidad, para que no sea trazable y todo eso, ¿no? Sí, eso se intenta, porque son temas complejos que no se, es difícil abordarlos, pero sí, sobre todo porque tratamos de llevarlos todos en español, principalmente en español, precisamente para que la comunidad de habla hispana se active dentro del ecosistema de Bitcoin. Perfecto, perfecto. En la librería de Satoshi hubo un caso que ayudaste a un médico
que sin saber programación pudo correr el nodo gracias a vos. Contanos la historia y qué otras historias tenés de gente que era totalmente, no es la palabra ignorante, pero bueno, es ignorar algo, pero que no sabía nada de programar o no sabía nada técnico y terminó haciendo cosas técnicas gracias a los cursos que vos impartís. Bueno, yo y muchos otros compañeros dentro de la librería de Satoshi, hay varios que también nos dedicamos a eso, y precisamente uno de los casos fue fue un alumno, él mismo nos contó su experiencia, sin revelar mucho para no violar su privacidad. No. Sí, él nos cuenta que él es médico, no conoce de programación y precisamente gracias a los cursos de la librería de Satoshi se empezó a involucrar en el mundo de Bitcoin y gracias a los cursos, sin saber programar, pudo ejecutar, correr su propio nodo de Bitcoin, instalar su propia billetera en su ordenador y empezar a manejarse con el dinero del futuro. Fue para mí muy Perfecto. satisfactorio precisamente porque estos cursos están enfocados precisamente en personas que no tienen ningún background técnico. Entonces la idea principal es eso, llevar Bitcoin a todos, sacar esa limitación, porque todo el mundo piensa que Bitcoin es muy difícil y realmente Bitcoin es lo más fácil que hay. Es tan fácil como manejar la cuenta de tu banco. Pero si tú quieres ir más allá, debes estudiar Bitcoin para que sepas todo lo que realmente puedes hacer con él. Perfecto. Y para una persona nueva, porque yo tengo amigos que me ven y que recién están aprendiendo, ¿no? ¿Cuán difícil es ir de cero a tener tu propio nodo, correr tu propio minero, aprender un par de cositas técnicas? Bueno, el primer paso es querer. La curiosidad es lo que les abre la puerta primero que todo. Muchos se limitan pensando que porque no tienen conocimientos técnicos, esto no es para ellos. Y vamos a la parte más simple. Bitcoin es tan sencillo que para utilizarlo solo necesitas instalar una aplicación en tu teléfono o en tu computadora y tener alguien que te envíe Bitcoin. Todo. No necesitas más. Muchos no conocen cómo funcionan los bancos y simplemente tienen cuenta bancaria. Muchos no saben cómo utilizan Internet y en este momento posiblemente nos están viendo a través de esta llamada. O sea que utilizar Bitcoin es tan simple como eso. Instalas una aplicación y solo debes recibir Bitcoin una vez que tienes Bitcoin, poder gastarlo. Ahora, si no quieres quedarte en algo tan simple como eso, puedes ir más allá. Puedes entender cómo funciona, por qué tiene valor ese Bitcoin que todo el mundo nombra en redes. ¿Por qué puedo hacer con ese Bitcoin una vez que lo tengo? Si todo el mundo dice que es dinero, pero yo solo veo un numerito en la pantalla de mi teléfono. ¿Qué significa ese numerito allí? ¿Tiene valor? ¿Cómo lo utilizo? Eso es lo que tratamos o eso es lo que yo trato de inculcar en todas las enseñanzas que comparto. Perfecto, perfecto. Bueno, y volviendo a la situación de Venezuela, ¿cómo te cambió Bitcoin? En la Bitcoin yo estuve en un panel que era ¿cómo te cambia la píldora naranja? ¿Cómo te cambió Bitcoin desde lo personal y también desde tu libertad, desde tu soberanía? Fíjate, eso es interesante porque en mi caso personal, cuando tu dinero no vale, el concepto de ahorro queda muy lejano, porque de nada te sirve guardar eh, bolívares o pesos colombianos o, o dinero de Cuba o pesos argentinos en el momento del corralito. De nada te serviría haberlos guardado si
te enfrentas a una hiperinflación de 2, 3 dígitos. Si tu poder adquisitivo se merma porque la moneda se devalúa contra la divisa extranjera. Entonces, delante de ese escenario, descubro Bitcoin y resulta que Bitcoin me devuelve la capacidad de ahorrar. Muchos lo llaman inversión, yo lo llamo ahorro. A mí me permite ahorrar porque a pesar de la volatilidad, muchos le tienen miedo a la volatilidad del precio de Bitcoin. Yo les diría, si ustedes le tienen miedo a la volatilidad de Bitcoin, los reto a que tengan bolívares, a ver si es verdad que la volatilidad eh, de Bitcoin es algo grave. Pero fíjate que en mi caso, primero me devolvió la capacidad de ahorrar. Bitcoin me devolvió la capacidad de ahorrar. Y luego me devolvió la soberanía. Ya no dependo de que un banco guarde mi dinero. Yo personalmente puedo guardar mi propio capital y protegerlo a mi manera. Por supuesto, aquí quisiera puntualizar algo. Muchos piensan que Bitcoin llega para eh, eliminar el sistema financiero tradicional. Pues, y yo creo que no es un juego de suma cero. O sea, Bitcoin puede convivir, de hecho convive con el sistema tradicional, porque hay cuentas que no podemos pagar en Bitcoin todavía. Tenemos que cambiar y obligatoriamente tenemos que cambiar por dinero fiat para poder pagar algunas cuentas. Aunque abandonemos en su totalidad, porque yo lo he hecho, he abandonado el sistema fiat en su totalidad, aún sigo teniendo cuentas bancarias, aún sigo cambiando Bitcoin por dinero fiat para poder pagar ciertas cuentas donde no puedo pagar directamente con criptomonedas. Ahí abrimos el abanico un poco, porque si bien es cierto que mi economía se basa estrictamente en Bitcoin, la realidad latinoamericana es que el predominio es de las monedas estables porque lo ven como sustituto sobre el dólar americano, que es el referente porque es la unidad de cuenta internacional. Y eso no ha cambiado y posiblemente no cambie en mucho tiempo. Pero Bitcoin como base te sirve para navegar esas aguas turbulentas de las economías del cono sur de América y Centroamérica. Exacto, exacto. Sí, vos lo ves Bitcoin como, ¿qué es más importante hoy que triunfe? ¿Como reserva de valor o como medio de cambio? Ok, es que Bitcoin ya triunfó. Porque Bitcoin funciona. O sea, no es una promesa a futuro. Ya Bitcoin funciona. Ahora, ¿cómo lo vas a utilizar tú como individuo, como reserva de valor o como refugio? Que son dos conceptos que parecieran iguales, pero no lo son realmente. Ya depende de tu propia economía. Conozco muchos que solo compran Bitcoin y lo atesoran, lo acumulan a largo plazo, a muy, muy largo plazo. De hecho, piensan más en Bitcoin como herencia a futuro para sus hijos, sus nietos. Hay otros que lo utilizan como inversión, utilizan Bitcoin como colateral para pedir préstamos y o recomprar Bitcoin o hacer gastos. Incluso tenemos ejemplos de personas que han utilizado Bitcoin como colateral para solicitar préstamos y comprar casas, remodelar sus casas, comprar vehículos. O sea, ya Bitcoin triunfó en ese sentido, porque ya se integra plenamente en el sistema financiero que llamamos tradicional como una herramienta más. Exacto, sí. La idea es que sí, hoy convive con el sistema financiero y yo creo que va a convivir por un tiempo. Yo creo que coincido con Saylor de que es capital digital y que con ese capital digital podemos crear nuevos instrumentos porque es muy complejo para llegar al
a la hiperbitcoinización solamente utilizándolo como medio de cambio. Eh, Porque es muy complejo convencer a la gente hoy día de que, sí, bueno, yo voy no sé, al mercado o voy a comprar algo acá y le digo, no, pero te lo paso, bajate este QR, yo te pago con esto, que esto, que lo otro, y me decir, bueno, pero esto es lo mismo que acá en el Hong Kong tenemos Alipay, es lo mismo que Alipay. Y yo le puedo preguntar, no, pero esto no es Alipay, es dinero de verdad, y que esto, que el otro, y a la gente no le va a interesar, para ellos es lo mismo. Entonces, yo veo esa batalla, verlo Bitcoin como un capital digital que va a absorber como una aspiradora el fiat que está en el mundo hasta que no, hasta que sea inevitable. Esa es mi visión. Pues sí, fíjate que eso me lleva a comentarte que muchos de los peros, de los contras que le dan a Bitcoin es precisamente porque es digital. No lo pueden ver, no lo pueden tocar, pero parecen ignorar que ya la mayoría del dinero que existe, el dinero fiat, es digital. Ya solo son números en una computadora en el banco. Ya tú no tienes acceso a dinero físico, casi no lo utilizas en ninguna parte del mundo, aunque muchos prefieren utilizar el dinero físico, pero es que está ya en desuso. Y tú acabas de describir, cuando tratas de enseñar que para pagar con Bitcoin te dicen, pero esto es igual que esta opción que me da mi banco, que también es digital. Así que cuando las personas ponen ese pero de que Bitcoin es digital, no es algo tangible. ah, Simplemente hay que recordarles que el dinero actualmente tampoco es tangible. Es solo cuentas digitales en una pantalla de una computadora en cualquier banco. La diferencia es que Bitcoin está en la pantalla de tu computadora y posiblemente, o mejor dicho, deberíamos decir que es verdadera propiedad privada, ya que estás a tu pleno control y a tu plena responsabilidad. Sí, claramente, claramente. ¿Y qué opinás de la guerra que hay entre Core y NOTS? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque verdaderamente, como digo, yo no soy un tipo muy técnico, yo tengo mi opinión de que Bitcoin tiene que ser lo menos tocado posible, eh, pero bueno, yo siempre trato de preguntarle cuando hay alguien más técnico para entender mejor qué es lo que está detrás de esto. Ok, ya que me preguntas mi opinión, diré una opinión que no les va a gustar a muchos, este, pero la realidad es que Bitcoin Core, Bitcoin Not, o sea, no hay Bitcoin con apellido, es solo Bitcoin. De hecho, no hay programas diferentes. Bitcoin no es un fork de Bitcoin Core. Simplemente el desarrollador tomó Bitcoin Core y le cambió lo que no le gustaba, y le puso otro nombre. Pero sigue siendo el mismo programa para ejecutar nodos con ciertos cambios. Ahora, ese debate de que el Bitcoin Core está matando Bitcoin y que Bitcoin no está defendiendo Bitcoin, yo les diría que para mí es falso, empezando por allí, porque Bitcoin Core eh, se ha desarrollado durante los 16 años que lleva corriendo la cadena de bloques y lo ha hecho muy bien. Algunos piensan que no, yo pienso que sí. Luego existe el hecho de que lo que ofrece Bitcoin Not, me van a perdonar si soy yo el que se los digo, es falso, porque cuando Not bloquea una transacción porque no les gusta, el motivo que sea, a mí tampoco me gustan los ordinales, me parece un desperdicio inútil de espacio en la cadena de bloques, esos muñequitos tontos. Pero cuando
un desarrollador pretende tomarse la potestad de decidir quién puede y quién no puede utilizar Bitcoin, yo tengo que poner un alto allí, porque uno de los valores más importantes de Bitcoin es la neutralidad, y eso significa que cualquiera puede utilizarlo. Solo tienes que pagar las comisiones de la red y crear transacciones válidas para el consenso. Entonces, cuando empezamos a dejar que un desarrollador dicte quién puede y quién no puede em, ah, utilizar Bitcoin, ya ahí estamos mal. Ahí vamos mal. Luego, el hecho de que les digo de que lo que ofrece no es cierto, va por el hecho de que tú puedes, cuando corres ese programa, tú puedes bloquear una transacción, no bloquear una transacción, tú puedes rechazar una transacción en tu nodo, pero eso no evita que esa transacción, que es válida porque cumple con las reglas del consenso, pueda ser agregada en un bloque. Y así que eventualmente tú, que estás corriendo un nodo, vas a tener almacenada esa transacción dentro de un bloque que está en tu base de datos. Y cuando tú corres un nodo, estás dando una autorización implícita, porque tu único fin al correr el nodo es precisamente almacenar la cadena de bloques de Bitcoin y validar las transacciones y los bloques. Esa es la función del nodo. Tu función no es evitar que otros usen Bitcoin, tu función es que las reglas se mantengan como operario de un nodo. Si tratas de convertirte en un censurador, ah, estás, tú estás rompiendo uno de los valores de Bitcoin. Aunque por allí muchos te dirán que ya hay censura en Bitcoin porque hay transacciones que se rechazan. Y yo diría que una cosa es poner orden poner orden en el uso, y otra cosa es etiquetarlos como censura. Puedo poner un ejemplo, porque algunos mencionan que las transacciones que se utilizaban anteriormente como como ataque de polvo, simplemente ya no se aceptan esas transacciones. Y no es exactamente lo que está sucediendo. Esas transacciones se pueden crear, y lo único que tiene que hacer el atacante, por llamarlo así, es pagar la comisión de minería. Ahora, ¿qué tan práctico puede ser para ese tipo de ataque que alguien tenga que pagar el doble de lo que vale la transacción para hacer un DOS attack? No, no es práctico. Por eso es que la abandonaron. Por eso es que se superó. Pero no fue porque se censuró per se al aumentar el límite de satoshis con lo que se puede crear una transacción, porque de eso va esa censura, entre comillas. No es una censura, es un límite que se pone, es poner orden. Al igual que el límite sobre el up return, es un límite que se pone, y en la última actualización de Bitcoin Core ese límite se levantó, y dejó que la misma data de la transacción fuera la que dictara el límite. Los que se oponen a eso utilizan como criterio para oponerse, que eso es precisamente lo que le abre la puerta a los, voy a llamarlo, datos arbitrarios, porque engloban en un solo saco solo los ordinals, pero es que no solo los ordinals son datos arbitrarios en la cadena de bloques, hay muchos otros datos necesarios que se pueden incluir en una transacción. Y hablando pues, puntualmente del operator, esos datos no van en el up return. Si, los datos que no nos gustan simplemente se incluyen en otro espacio en la transacción, que es lo que engorda el, el ucho set. El, y precisamente al ampliar, al
al liberar el espacio de los proyectos, lo que se pretende es darle cierto orden para tratar de que no utilicen espacios diferentes dentro de la transacción que terminarían complicando eh, lo que es la validación de los bloques y la confirmación de las transacciones por lo pesado que se hace el trabajo de los nodos. Sobre eso también quisiera puntualizar algo, y es que Sí, sí. tú sigues teniendo control sobre tu nodo. Tú sigues pudiendo configurar tu nodo a tu voluntad. No necesariamente estás atado a lo que los desarrolladores de Bitcoin Core te dictan. Ellos te entregan un programa con una configuración estándar, pero esa configuración tú la puedes adaptar a tus necesidades, intereses, a cómo tú quieres que tu nodo se comporte, siempre respetando las reglas del consenso, porque eso es lo que hace el nodo, vigilar las reglas del consenso de Bitcoin. Exacto. Y para la gente que no corre un nodo y que te dice, ¿para qué voy a correr si no me lo pagan por correr? ¿Qué le decís? Ese es un tema que yo traté en este último curso que di, porque precisamente el hecho de correr tu propio nodo de Bitcoin es un acto altruista, así lo consideramos, pero yo lo llevo un poco más allá. Es un acto egoísta y necesario, porque si nosotros pretendemos que Bitcoin perdure en el tiempo, es necesario la existencia de los nodos. Y parece mentira, pero hay, todos los bitcoiners que, que hablan del tema, si tú les preguntas si alguno de ellos corre un nodo, es posible que menos del 50% te diga que sí corre un nodo. Eso nos enfrenta a la realidad de que si tú pretendes que esto que estás enseñando, esto que estás promocionando, aunque Bitcoin no necesita promociones, eh, perdure en el tiempo, necesitas que existan más nodos, porque eso es lo que nutre la descentralización, eso es lo que fortalece esa resistencia de Bitcoin contra la censura, esa resiliencia al cambio y esa fortaleza que necesita el ecosistema para perdurar en el tiempo, ¿no? Repito, es necesario. Entonces, desde un punto de vista egoísta, s- tú deberías correr tu propio nodo para ser parte de esa resistencia de que necesita Bitcoin contra la censura, contra el bloqueo. Mientras más nodos haya, más difícil es matar Bitcoin. Exactamente, exactamente, porque la descentralización es la clave y nada, y sí, eso, los nodos son importantes porque, como decís vos, cuanto más nodos haya, más difícil es matar Bitcoin. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con un chico que está corriendo nodos mesh, a ver, puedo ser ignorante, pero que transmiten Bitcoin, puede hacer transacciones con esos nodos usando ondas electromagnéticas, sin necesidad de Internet. Solamente necesita un punto de entrada de Internet para validarlo, pero sin Internet. Y ese es el poder de los nodos. Por eso es importante mantener el tamaño de bloque de 1 megabyte, ¿no es cierto? Porque si no, o sea, va a llegar un momento donde los nodos van a ser corridos de manera centralizada y no se va a poder, va a perder esa categoría de descentralización de Bitcoin. Sí, correcto. El tamaño del bloque, el tiempo de confirmación entre cada bloque, esos son factores determinantes que Satoshi eh, eh, estableció desde un principio, precisamente para que la descentralización,
se nutriera de que cada uno de nosotros pudiera correr un nodo con cualquier computadora de escritorio sin necesidad de invertir mucho en hardware. Cualquier computadora vieja, bueno, de hecho yo tengo dos computadoras que tienen más de 15 años y corren nodos de Bitcoin Claro, actualmente, sin ningún claro, problema. exacto. Obviamente algunas actualizaciones, sobre todo por el tiempo que tiene corriendo la cadena de bloques, ya ha aumentado su tamaño, así que la capacidad de almacenamiento es importante. Y por supuesto la potencia en RAM, valga la advertencia, compren memoria RAM para su equipo, que la IA se las va a llevar todas. Así que sí, la idea original es que cualquiera con un equipo, con una computadora casera, pudiera correr un nodo y deberíamos hacerlo. Cualquiera que se considere Bitcoin debe correr su propio nodo. No lo vean como algo altruista, véanlo como algo egoísta. Es necesario. Claro, como parte de proteger tu propia. A ver, Bitcoin lo que te da es libertad, pero yo siempre digo lo mismo y yo soy libertario. La libertad tiene un precio, no es gratis. Entonces, vos tenés que defender Bitcoin, todos tenemos que defender Bitcoin. Entonces, ahí viene el tema. Eh, y eso es lo grosso y por eso decís que Bitcoin gana, que Bitcoin ya ganó. Yo creo que hay que batallar todos los días, pero, hay que batallar todos los días, pero bueno, es lo que hay. Johnny, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Me apareció un mensaje Porque me de apareció grabación. que se detuvo la grabación. No sé si podés volver. Sí, aunque veo que estamos transmitiendo todavía. Sí, no, estamos transmitiendo, pero la grabación se detuvo. Sí. No sé qué pasó. Pero bueno, no importa. Si estamos transmitiendo está espectacular porque va a quedar, en algún lado va a quedar, porque esto está saliendo a X, está saliendo a un YouTube que tengo escondido para hacer los vivos. Está saliendo por todos lados. O sea que de alguna forma este video lo voy a bajar y lo voy a editar para subirlo a YouTube. Aparte, como está sin cara, no hay problema. Pero transmitir se está transmitiendo. Bueno, y por eso. Y bueno, y hablando del tema también de la usabilidad de Bitcoin, ¿cómo está la situación en Venezuela? La gente, ¿cómo viene la adopción en Venezuela y cómo viene el uso? Hay mucha gente usando Lightning, hay gente usando, lo usan para guardar el dinero. ¿Cómo se usa en Venezuela? ¿Y cuán grande es la adopción? Ok, ahí voy a ser realista sobre ese tema. Al estar en Latinoamérica, me gustaría que el uso de Bitcoin fuera más extenso, pero la realidad es que la gente, precisamente por esa falta de conocimiento sobre la primera criptomoneda, que es Bitcoin, se preocupa más por la estabilidad económica, por cómo sobrevivir el día a día. Y la mayoría de los países latinoamericanos, sus economías están son muy precarias. Así que específicamente en Venezuela, y creo no equivocarme si es reflejo de muchos otros países, eh, se inclinan más por el uso de monedas estables. Debo ser realista sobre el tema. Me gustaría que fuera el Bitcoin fuera más utilizado, pero la realidad es que utiliza más monedas estables. Así que Bitcoin, los que lo conocen, los que lo tienen, los que lo utilizan, eh, lo tienden a hacerlo como rampa de entrada hacia las monedas estables o como modo de intercambio por USDT, que es la moneda predominante, aunque el USDC también está tomando relevancia, pero principalmente el USDT por esa paridad de uno a uno con el dólar. Así que el que tiene Bitcoin simplemente, eventualmente lo que hace es cambiarlo. O sea, como digo yo, lo ahorra a largo plazo y cuando necesita hacer algún gasto, cambia por moneda estable para hacer el gasto directamente.
Este es Claro. el caso de Venezuela, aunque muchos te dirán que la adopción es, pero esa adopción pasa precisamente por el uso de las monedas estables. Y me atrevo a decir que en la mayoría de los países del cono sur de América y de Centroamérica sucede lo mismo. Ahora, me preguntas sobre el Lightning. Lightning Network es precisamente una forma más eficiente de utilizar Bitcoin. Así que es parte de esa herramienta para hacer transacciones, para poder enviar Bitcoin de un lado a otro. Así sea ese envío para cambiarlo a moneda estable. Claro, sí, yo creo que en Latinoamérica tenemos esa, muy complicado. Hoy venía viendo un video en YouTube cuando venía en colectivo y le preguntaban a gente, a chicos de UK, de, de Gran Bretaña, Inglaterra, no sé dónde estaban, en una universidad, cuántos años tenía y cuántos ahorros tenía. Y la mayoría eran pibes de 20, 25, y uno te decía 10.000 libras, 20.000 libras, 25.000 libras. Eso en Latinoamérica es muy complicado, porque la gente, como decís vos, vive al día y quizá ahorrar en Bitcoin y fumarse una caída del 30% como pasó en estas últimas semanas, es complicado. Entonces, por eso también acá viene el tema de la educación, de educar a la gente. Una de las preguntas que más me hacen es, eh, yo no puedo comprar un Bitcoin. ¿Tengo que comprar un Bitcoin entero? Cuando en realidad vos le tenés que explicar que no, que pueden comprar lo que sea. Un Bitcoin son 100 millones de satoshis. Entonces, vos ya comprando 100 satoshis ya tenés Bitcoin. Entonces, creo que esa es la batalla cultural que hay que dar a la gente, de enseñarle el problema que tenemos en Latinoamérica y en general, que el dinero tiende a cero, el poder de compra del dinero tiende a cero, y tenemos un dinero duro que mantiene el valor por siempre y aumenta tu capacidad de compra. El tema es que hay que entender esa, esa preferencia temporal, hay que entender que hay que esperar por lo menos 4 años para que, a ver, capaz que lo compras hoy y mañana sube, ¿no? Pero toda persona que lo bancó por 4 años eh, no está en pérdida o no está en negativo. Entonces, todas esas cosas creo que son la parte de la educación y es la base que tenemos que explicarle a la gente para que adopte Bitcoin. Y en realidad todo aquel que haya comprado Bitcoin en los últimos 2 años no está en pérdida, está en ganancia. Claro, bueno, Cualquier, y qué cualquier ganancia. Yo persona. ayer hice un videíto, todos los días yo en mi canal de YouTube y en Instagram subo un short a la mañana que lo filmo yo. Ayer, 18 de diciembre, obviamente todo el mundo sabe que soy argentino y mi voz lo delata, se cumplieron 3 años de Argentina campeón del mundo en Qatar. El precio de Bitcoin ese día era 16.800. Hoy o ayer estaba 86.000 cuando grabé el video. Es decir, que si lo dejaste 3 meses, lo dejaste 3 años, multiplicaste el valor de eso por lo menos 5 y pico. No sé si el poder de compra se aumentó en 5 y pico, pero se aumentó muchísimo más que el dólar. Así que ese es el tema. Sí, y si agregas a eso la caída del 30%, a la última caída del 30%, no le hizo nada a cualquier ganancia que tuviera sobre el Bitcoin. No. Es que Y de las, nuevo le temen a la volatilidad y la volatilidad es parte de un activo financiero que está en pleno desarrollo, en plena adopción. Es necesaria, es necesaria para, digamos, para limpiar el mercado, que las manos codiciosas salgan y solo queden los inversionistas serios, queden la gente que quiera ahorrar o, o quiera utilizar Bitcoin de formas serias, que entiendan que el activo es valioso
y vale la pena y el riesgo tenerlo y utilizarlo. Claro. Exacto, sí, claramente. La volatilidad, por ahí lo dice, la volatilidad es vitalidad, es lo que le da vida a Bitcoin, pero bueno, hay que estudiarlo, hay que entenderlo y nada, y entrar en este viaje maravilloso de descubrir Bitcoin y ver que hay un futuro mejor para todos con Bitcoin. Para ir cerrando, te pregunto, para una persona que es completamente nueva en el mundo de Bitcoin, que nunca compró y dice, escuché, Johnny, esto Bitcoin, ¿qué consejo? Quiero entrar, ¿qué consejo me das? Bueno, estudiar primero que todo. Es inevitable que necesitan aprender sobre Bitcoin. Véanlo como un arma de defensa contra el sistema. El sistema no los protege, el sistema tiene un único fin que es el control. Y Bitcoin es esa llave que abre la puerta y les permite salir fuera de ese control. Así que estudien Bitcoin antes de dar ese primer paso. Ahora quiero ir un poco más allá. Hay iniciativas. Ya yo les conté sobre las 3 comunidades donde participo. Sin embargo, hay material en redes sociales, en YouTube, hay material de fácil acceso para cualquiera. Es cuestión de que dediquen algunos minutos de su tiempo y permitan que su curiosidad los lleve. Mencionaste que próximamente tendrás como invitado a BTC Andrés. BTC Andrés me parece que es uno de los referentes eh, porque sus contenidos son muy didácticos. También tienes a Lunaticoin, que posiblemente dentro de todos sus podcasts no haya ninguno con desperdicio. No, Hay otros, aparte, hay otros referentes, BTC en español, este Decentralized, to- todos son Bitcoiner que se dedican a esto, compartir su conocimiento de forma libre, de forma abierta. Así que queda de parte de cada uno dejar que sí, su curiosidad los lleve, no se limiten, no le tengan exacto. miedo a aprender algo nuevo. Les va a Yo gustar. creo que sí, a ver, los que nombraste, yo conozco a Betes en español, no lo conozco, a Andrés lo conozco, a Luna, obviamente, si no lo conoces a Luna, no estuviste lo suficiente en el mundo de Bitcoin. Cada uno tiene hay otro que está muy bueno, que es Bitcoin para pobres, que es un español que él habla solo, generalmente caminando en la calle, con muy pocas cosas técnicas, pero habla de Bitcoin desde un punto de vista más, a ver, por ejemplo, Luna es imperdible, pero Luna es para cuando ya sos Bitcoiner, porque si no sos Bitcoiner, hay muchas cosas que te perdés. El contenido de Luna es espectacular. Andrés es para el Bitcoiner que está dando el pasito de recién llego y me estoy haciendo maximalista. Y la parte didáctica de Andrés es espectacular. Después tenés este Bitcoin para pobres, que básicamente vas entendiendo por qué Bitcoin. Y después hay otro cuando querés ya saber un poquito más de economía austríaca de la relación entre Bitcoin con las finanzas, que es el de Alberto Mera, un podcast sobre Bitcoin, que no es extremadamente maximalista, pero sí habla de todo un poco, de economía general. Pero sí, creo que tenemos un montón de referentes, hay que separar la paja del trigo, hay mucho también vende humo en Internet, pero bueno, a cada uno tiene que hacer su camino. Cierto, cierto. Sí, y todos los que has nombrado los conozco. Me consta que tienen material muy, muy bueno que sirve para educar a todo el que quiera aprender. Me perdonan si no los nombré a todos porque se me escapan de la memoria y son varios que realmente vale la pena seguirlos a todos porque
de cada uno de ellos pueden aprender algo muy importante. Y lo más importante es que no le tengan miedo al conocimiento y aprendan, estudien Bitcoin. Exacto, exactamente. Y para ir cerrando, te hago la pregunta, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Para mí el futuro es prometedor. Me parece que cada día que avanza, Bitcoin se consolida más. A pesar de que es difícil pensar de que no pudiera a futuro llegar esa promesa que tienen las shitcoin de un mejor Bitcoin. Este, como dije en un momento, Bitcoin ya triunfó, Bitcoin funciona, solo debes utilizarlo. Y el desarrollo es constante. Los desarrolladores, los programadores que trabajan en el ecosistema de Bitcoin están en constante desarrollo, eh, buscando la nueva actualización que pueda mejorar el protocolo. Por eso aprovecho estos últimos minutos para invitarlos a que se sumen a la librería de Satoshi y a su iniciativa de Bitcoin for Open Source, si son programadores, para que sean parte de ese cambio. O si quieren eh, saber, aprender cómo utilizar Bitcoin, se unan a Bitconia para que entiendan lo que es las finanzas descentralizadas basadas en Bitcoin. O si quieren simplemente proteger su privacidad, se unan a la comunidad de Stark. Allí tienen tres puntos de inicio. Y luego tenemos todos estos referentes que ya hemos nombrado, que brindan todo su conocimiento de forma desinteresada y lo han hecho durante años. No lo desaprovechen. Están allí en las redes, aprovechenlos. Exactamente, exactamente. Y para ir cerrando, y mira, acá somos, mirá, el futuro de Bitcoin, acá tenemos el torito. Somos recontra bullish y no estoy hablando del precio. No estoy hablando del precio. El precio es indefectible, pero somos bullish con Bitcoin y no hablando del precio. Y para cerrar, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Solo le diría gracias, porque si él decidió o Perfecto. ellos decidieron o ella decidió mantener su privacidad, me parece que eso hay que respetar, pero solo le diría gracias. Perfecto. Y Johnny, yo te digo gracias a vos. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros, con nuestra comunidad. Y la verdad que fue una muy linda charla. Y bueno, algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte. Eh, Bueno, quiero agradecerte a ti la invitación. Fue una hora de conversación muy amena para mí. A pesar de lo que creen, no tengo muchas oportunidades de hablar sobre Bitcoin y pasé una hora muy agradable conversando contigo. Me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter me consiguen como Johnny G. Eh, y sí, por allí. En Nostr también me consiguen como Johnny G. Así que los espero para Perfecto. cualquier consulta. Y ahí vamos a estar dejando igual cuando editemos el video en YouTube, en los comentarios y en el comentario, perdón, en la descripción y en el comentario pineado, vamos a estar hablando, vamos a estar dejando la información de Johnny. Johnny, de nuevo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, que tengas un gran día y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Johnny, y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos dan un like, se suscriben al canal, nos siguen en las redes sociales y de esa manera nos ayudan en la titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartan el episodio con la gente que quieren, compartan el episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin.
_ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.